Y el mismo Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana habla de la gracia evanescente, que es posible que Dios a alguien le dé una gracia que se desvanece, una gracia temporal donde la persona cree que es salva, cree que es cristiana y resulta al final que no era elegido. O sea, algo. Ahí está. Ahí dice Carlos Moore que, según él, Juan Calvino dice que al final esa persona no fue elegida. Y fíjese, escuche cómo usa esa palabra elegido. Pero resulta que Juan Calvino, en esta sección del libro 3 de la religión cristiana, por ejemplo aquí tengo el tomo 1, en el libro 3, Juan Calvino habla de gracia evanescente, que es lo que dice Carlos Moore, pero Carlos Moore siempre cita frases de Juan Calvino que a Carlos Moore no le gusta, pero si usted ha leído los libros de Juan Calvino siempre da base bíblica. Entonces constantemente Carlos Moore cita frases de Juan Calvino, pero no cita el fundamento bíblico, la base bíblica de Juan Calvino. Entonces, libro 3, Juan Calvino habla la manera en que recibimos la gracia de Cristo, especialmente en la fe, justificación y elección. Aquí es donde Juan Calvino introduce directamente la idea de la gracia evanescente. Atención con esto, capítulo 24, libro 3 de la religión cristiana de Juan Calvino, capítulo 24, sección 8, dice, Juan Calvino enseña que Calvino distingue entre la verdadera fe, fruto de la elección y regeneración, y una fe temporal o transitoria que algunos experimentan por la obra del Espíritu Santo, pero sin haber sido verdaderamente regenerados. Libro 3, capítulo 24, sección 8, dice, no niego que Dios ilumina a algunos con un cierto rayo de su luz, que después los abandona por su propia justa condenación y de esa manera se tornan más ciegos que antes. La pregunta es, ¿por qué dice esto Juan Calvino? ¿Cuál es la base bíblica? Porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué tan fuerte esto que dice Juan Calvino? ¿Cuál sería el fundamento bíblico? Porque imagínense que estemos en un debate, estemos debatiendo. Estoy debatiendo con Carlos Moore, por ejemplo. Yo le tengo que preguntar a Carlos Moore por qué él dice lo que dice, dónde dice eso la Biblia, que me explique, que me cite la escritura. Bueno, Carlos Moore cita esta frase de Juan Calvino, pero Carlos Moore no le comparte a su audiencia cuál es la base bíblica de Juan Calvino. Carlos Moore nunca hace eso, nunca va a hacer eso. Y como es tan fuerte lo que enseñó Juan Calvino en su momento, en su declaración, en su expresión, en su forma de hablar, Juan Calvino era fuertísimo lo que decía. Era como que decía las cosas sin tapujos, sin censura. Lo decía y punto. Esto es lo que digo, lo digo porque la Biblia dice esto, por ejemplo. Entonces yo lo voy a citar a usted y usted vaya, busque, si tiene o no, no sé cómo, o puede buscar digitalmente, de repente, el libro 3, capítulo 24, sección 8, donde Juan Calvino dice esto, y usted va a encontrar cuáles son las citas bíblicas que da Juan Calvino. Le voy a compartir cuáles son las citas bíblicas. Preste atención a la base bíblica de Juan Calvino sobre esta frase que Carlos Moore no comparte, no le conviene. Entonces, dice una base bíblica de Juan Calvino es Hebreos 6, versos 4 al 6, porque es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento. Entonces aquí tenemos Hebreos 6, versos 4 al 6, que es la base bíblica de Juan Calvino. Entonces aquí debemos preguntarnos, porque Juan Calvino pudo haber sido muy fuerte en su expresión en aquel tiempo, que a muchos los choca hoy en día, como le choca a Carlos Moore. Por eso Carlos Moore se enoja. Y también llega a decir, no, pero este Dios de Juan Calvino es un monstruo. Muchos cristianos que siguen o comparten la enseñanza de Juan Calvino, Carlos Moore los llama, no, pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Es un Dios, es un monstruo. Entonces cuando Carlos Moore hace eso, nadie le dice nada. Pero cuando otros le dicen a Carlos Moore, tu Dios, por ejemplo, no es el Dios de la Biblia, o tu Dios es esto o lo otro, Carlos Moore se enoja. Porque en este video que usted ve aquí, Carlos Moore se enoja cuando otros le dicen lo que él mismo dice, a los que él los etiqueta de calvinistas. Pero aquí yo le estoy compartiendo, por ejemplo, la base bíblica de Juan Calvino, Hebreos 6, 4 al 6. Que Carlos Moore enseñe qué significa esto. Porque aquí leemos claramente que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, esta es la base bíblica de Juan Calvino, de por qué dijo lo que dijo. Entonces, en este pasaje central de Hebreos 6, 4 al 6, Calvino interpreta que estas personas no fueron regeneradas, aunque experimentaron una iluminación parcial o temporal por la cercanía a la verdad y a la comunidad cristiana. Es lo que dice la palabra de Dios. Esto que le estoy compartiendo aquí es la palabra de Dios, no es Juan Calvino, es la palabra de Dios. Aquí vemos a supuestos cristianos apóstatas que desertaron, que abandonaron la fe en Cristo, y dice la palabra que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Por qué Carlos Moore no cita esto cuando él cita la frase de Juan Calvino? ¿Por qué no lo hace? Otra base bíblica de Juan Calvino, Hebreos 10, 26 al 29, dice la palabra de Dios, no Juan Calvino, la palabra de Dios dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, este es otro fundamento bíblico de Juan Calvino, que apoya la idea de que algunos han sido expuestos a la verdad y aún así la rechazan voluntariamente, aumentando su condenación. Otro pasaje, otra base bíblica de Juan Calvino, de por qué dijo lo que dijo. Romanos 1, 21 a 24. Presta atención a lo que dice Dios en su palabra. No Juan Calvino, Dios. Habiendo conocido a Dios, fíjese lo que dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó. Romanos 1, 21 al 24 y los demás versículos. Es impresionante lo que dice Dios, no Juan Calvino, Dios. Por lo cual también Dios los entregó. Entonces lea conmigo aquí la frase de Juan Calvino. ¿Tiene sentido o no? Porque Juan Calvino pudo haber sido muy fuerte en lo que dijo en su momento.
y choca a muchos, les choca la forma en que Juan Calvino lo dijo. Pero aquí está la palabra de Dios. De repente, si no nos gusta la forma en que alguien se expresa, porque esa es una realidad que está pasando también hoy en día, sucede. Hay muchos pastores, maestros, que cuando enseñan la Biblia, de repente lanzan frases que suenan fuerte y a muchos le va a parecer que no son bíblicas. Y muchas no son bíblicas, obviamente. Pero aquí, esta es la base bíblica de Juan Calvino, de por qué dijo lo que dijo. Entonces aquí vemos en Romanos 1, versos 21-24, el patrón, rechazo voluntario, entrega judicial. Dios los abandona, no porque su gracia falló, sino como acto de juicio. Otro pasaje, Proverbios 1, 24-31. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, yo también me reiré en vuestra calamidad, entonces me llamarán y no responderé. Entonces esta es otra base bíblica que usa Juan Calvino. Juan Calvino lo usa. Pero Carlos Moore no cita esto. ¿Por qué? Porque incluso aquí, Proverbios 1, 24-31, cae la obsesión que tiene Carlos Moore con Juan Calvino, porque aquí Juan Calvino comparte esta palabra de Dios, este sustento bíblico, y pareciera que, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Calvino era calvinista o no? ¿Sí o no? Porque fíjese lo que dice Proverbios 1, 24-31, que lo cita Juan Calvino. Otro pasaje, Juan 9, verso 39-41. Y de esa manera se tornan más ciegos que antes. Cuando Juan Calvino dice, de esa manera se tornan más ciegos que antes. Lo que compartí anterior es la parte que dice Juan Calvino, que después los abandona por su propia justa condenación. Ahora, la parte que dice Juan Calvino, y de esa manera se tornan más ciegos que antes. ¿Cuál es la base bíblica de Juan Calvino? Juan 9, versos 31-41. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Esto es el fundamento bíblico de Juan Calvino. ¿Por qué Carlos Moore no comparte eso con ustedes? Entonces aquí vemos el fundamento de Juan Calvino, Juan 9, verso 39-41. Algunos que reciben luz, pero por su soberbia o rechazo, su ceguera espiritual se intensifica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10-12. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces Dios los entrega. Es Dios que los entrega, los abandona. Y aquí dice la palabra claramente, Dios les envía un poder engañoso. No Juan Calvino, Dios dice, Dios les envía un poder engañoso. Punto. Entonces, Dios los entrega al autoengaño como juicio, lo cual este pasaje bíblico encaja perfectamente con la idea de Calvino. Sí, puede ser que Calvino lo que dijo fue fuerte y nos puede caer fuerte a nosotros, nos puede caer hasta mal. Evidentemente cae mal para Carlos Moore, pero él no cita la Biblia, el fundamento bíblico que da Juan Calvino de por qué dijo lo que dijo. Entonces podríamos decir que evidentemente la frase de Calvino está profundamente arraigada en las Escrituras y hay muchas más citas bíblicas. Entonces la afirmación de que Dios ilumina temporalmente a algunos
para luego abandonarlos en juicio, se apoya en pasajes que muestran una gracia común no salvadora, una iluminación sin regeneración. Lea por favor Juan 6, capítulo 6, todo Juan capítulo 6. Entonces, una iluminación sin regeneración y un endurecimiento progresivo como castigo justo. Entonces, claramente hay que preguntarse si lo que dijo Juan Calvino es bíblico o no. Yo le compartí la palabra de Dios, la base bíblica que Juan Calvino dio y da, y del por qué él llega a esta frase fuerte que no le gusta a Carlos Moore como muchas otras. Pero siempre Carlos Moore omite. Él nunca va a decir, bueno, Juan Calvino dijo esto, por ejemplo, y dio una base bíblica. Carlos Moore no hace eso. La pregunta es ¿por qué? Entonces, solamente quería compartir esto con ustedes, que pensemos, que le demos más valor a lo que dice la Escritura y no solamente a una frase, a una forma fuerte, expresión fuerte de una persona que ya no existe, o de repente a algún pastor que esté con vida hoy en día y que diga cosas fuertes, como lo dijo Juan Calvino. Podría gustarnos o no la forma, pero lo que importa no, después de todo, lo que importa no son las formas, sino lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que importa al final. Después podríamos expresarnos mal o bien, pero lo importante siempre va a ser lo que dice Dios. Dios dice, el valor está 100% en lo que Dios dice en la sola Escritura, punto. Después el resto puede caernos bien o no las formas. Entonces quería solamente compartir esto con ustedes. Comparta este video si le gustó, denle me gusta, comente qué usted piensa sobre esto, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.